Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Buenas señor. tardes, Sí, doctor. señor. Sí, señor. Ok, perfecto, listo. Entonces, arrancamos. Em, ¿Cómo han estado? ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. Ok, perfecto, listo. Pues bueno, siguiendo con los temas que venimos tratando en esta asignatura, eh, pues en la clase anterior hablamos de la acción reivindicatoria y la acción de declaración de pertenencia. eh, Acciones que, como pudimos ver, giran en torno a una misma problemática y es discutir frente a la propiedad de una cosa. De un lado, una acción reivindicatoria porque se quiere reclamar el corpus que el propietario ha perdido y del otro lado, en la acción de declaración de pertenencia por un poseedor que quiere reclamar que lo declaren propietario. Eh, el día de hoy y continuando, pues vamos a hablar de las acciones posesorias y luego vamos a hablar de unos fenómenos derivados de la propiedad que debemos de tener claros para cerrar todo este tema de posesión y propiedad. Ya después de esto, la clase siguiente seguiríamos con usufructo, uso de habitación, servidumbre y con eso terminaríamos en las semanas que nos quedan las clases como tal. Eh, esto, Dentro de los temas que hemos venido mencionando, pues algún momento discutimos si la posesión era un derecho o simplemente era una situación de hecho. Esa discusión que tuvimos, decíamos que había muchos argumentos para señalar que la posesión es una situación no solo de hecho, sino que es un derecho, incluso algunos que lo catalogan como un derecho real provisional. Ese aspecto era un aspecto que teníamos en cuenta y en su momento uno de los argumentos que nos llevaban a dar a entender que la, que la posesión es un derecho real provisional o que no era simplemente una situación de hecho, uno de los argumentos que reforzaba esta posición es que existen acciones judiciales que como tal buscan proteger este derecho o a esta persona llamada poseedora. Entonces, bajo ese entendido, toma mucha relevancia y mucha importancia venir a hablar de lo que se llaman las acciones posesorias o venir a hablar de lo que se llaman también los interdictos posesorios. Hay algunos que los llaman acciones posesorias y quienes los llaman interdictos posesorios en ese evento. Eh, la situación en torno a que gira. Las acciones posesorias como tal lo que buscan es proteger la aprehensión material de un bien. Lo que buscan es proteger que una persona pueda usar y gozar pacíficamente de un bien, que exista tranquilidad o pacificidad al momento de disfrutar una cosa, que nadie lo molesta a uno en cuanto al disfrute de una cosa, ya sea porque alguien quiera quitarle a uno las cosas o ya sea porque alguien quiera perturbar o irrumpir cuando uno está disfrutando algo. Dentro del material que yo les había enviado, ahí se hablaba, sobre todo, no recuerdo si era en el libro de Ochoa Carvajal o en el de Francisco Ternera, que de unas copias que yo les envié, se hablaba o se habla en relación con lo que tiene que ver con las acciones posesorias, hace la explicación y como ustedes pudieron ver allá, esas acciones entonces van encaminadas claramente a que una persona busque un amparo, busque una protección cuando no le quieren dejar disfrutar adecuadamente lo que tiene, en ese caso. Eso es, voy a decir algo que de pronto suena muy simple, no digamos tanto que absurdo, pero es como cuando un niño tiene un juguete y otro niño se lo quiere quitar o otro niño incluso se lo quita y el niño inmediatamente acude al papá o a la mamá a decirle, protéjame, que yo quiero jugar con mi juguete en paz, yo quiero jugar tranquilamente con eso, entonces no quiero que nadie me perturbe o me moleste. Esa en esencia es como la finalidad
o la naturaleza que se busca con las acciones posesorias o con los interdictos posesorios. Teniendo en cuenta eso, si lo miramos desde la perspectiva de lo que son los atributos de la propiedad, de lo que es usar, gozar y disponer, vemos que de alguna forma lo que se busca con las acciones posesorias es proteger el uso y el goce. Si lo miramos desde la perspectiva de lo que es el animus y el corpus como elementos de la posesión, vemos que con las acciones posesorias lo que se busca proteger es el corpus, en ese sentido. Pero si miramos mucho más a fondo, podríamos decir que cuando se protege el corpus o cuando se protege el uso y el goce de una cosa, esa protección no es una protección que es estrictamente reducida o exclusiva para el poseedor, sino que es una protección que puede llegar a ser incluso muy importante también para un propietario o también para un tenedor en ese evento en particular. Razón por la cual desde ya hago una aclaración y es que al día de hoy podríamos señalar, pues algunos casos excepcionales, que todos los que están legitimados para iniciar las acciones poseedoras pueden llegar a ser tanto el poseedor como el propietario como el tenedor. En principio pensaría uno que las acciones posesorias o los interdictos posesorios son para el poseedor, pero realmente al revisar tanto toda la normatividad que regula este tema, como al revisar todo lo que es la práctica, en esa práctica podríamos encontrar y darnos cuenta fácilmente que en estos casos puede ser amparado tanto el poseedor como el tenedor y el propietario, porque los tres tienen algo en común y es que los tres pueden tener el corpus de una cosa, pueden tener, o sea, la aprehensión o el dominio material de la cosa, y los tres pueden usar y pueden incluso, en el caso del tenedor, también gozar de la cosa. Entonces, hay una particularidad que los puede llegar a englobar dentro de un mismo amparo. Entonces, esas acciones posesorias tienen como esencia, lo reitero, la finalidad de proteger la aprehensión material de la cosa y en especial proteger el uso y goce pacífico y tranquilo de una cosa. Que nadie me moleste, que nadie me moleste al momento de yo estar disfrutando algo, teniendo en cuenta que eh, esto, pues lo más normal es que si los atributos de uso y goce implican que yo sea el que pueda disfrutar algo, pues no vale la pena ver en esos casos que alguien está irrumpiendo o me está perturbando en ese derecho como tal, en ese caso. Esa es la esencia de una acción posesoria, en ese caso en particular. Sin embargo, hay que hacer varias precisiones adicionales en ese evento. Lo primero es que esta situación que acabo de mencionar es una situación que se puede dar no solo en relación con lo que tiene que ver con bienes muebles o inmuebles. Perdón, puede darse tanto con bienes muebles o como con bienes inmuebles. Es decir, puede que alguien me perturbe o me moleste en el disfrute o en el uso o en el goce de un vehículo, como alguien que me moleste o me perturbe en el uso o en el goce de un bien inmueble, de una casa, un apartamento. En principio, si uno mira la normatividad aparentemente está dirigida solo respecto a los bienes inmuebles. Pero hoy en día nos damos cuenta que esa situación también se puede dar frente a los bienes muebles, que también puede llegar a ser perturbada a la persona en el uso en el gozo. Esto tiene una razón de ser clara y la antigüedad de la norma, y es que anteriormente pues siempre se le ha dado más relevancia a los bienes inmuebles por su cuantía o por su valor económico. Pero en estos casos, esto, en estos casos puede darse la situación de que toda esa problemática también se presente con un bien
mueble, en ese particular. No sé si me hago entender hasta ese momento y tenemos clara la idea en general de qué es lo que se busca con una acción posesoria o cuál es la naturaleza o cuál es la finalidad. Es claro la problemática para ubicarnos primero en la problemática y ya después vamos a ver cada situación específica relacionada con ese tipo de acción. ¿Es claro? Sí, Sí, profe. señor. Ok, es sencillo, simplemente no me molesten. Yo tengo algo, no me moleste. Si usted compra algo es para disfrutarlo, si usted tiene algo es para disfrutarlo, si usted arrienda algo es para que lo disfrute, diría alguien coloquialmente, para que no le jodan a uno la vida. Entonces, en ese caso, la acción posesoria busca proteger esa paz, esa tranquilidad, en ese caso. ¿Cuál es la problemática que de pronto voy a mencionar? Y esa problemática de pronto me lleva a que yo no vaya a profundizar mucho en este tipo de acciones. Y de pronto no es que me parezca que esto no es importante, me parece que al contrario, esto es muy importante y es de la vida diaria, pero me parece que esto se ha escalado a otro ámbito o eso hoy en día se lleva a solucionarse por otras vías, eh, por otros medios. Y es que lo que normalmente nosotros teníamos como acciones posesorias, que están consagradas en el Código Civil y vienen consagradas en el Código Civil desde 1800, algo de hace casi 200 años, eso hoy en día se encuentra inmerso en otro tipo de vías, no judiciales, sino de pronto vías administrativas o incluso unas vías mucho más efectivas y más rápidas que una vía judicial. Entonces, hoy en día, las acciones policivas, todos los trámites policivos, incluso los trámites internos dentro de la propiedad horizontal, llevan a que yo ya no acuda a una acción posesoria como sucedía antes. Entonces, hoy en día, me adelanto a los ejemplos. Si yo tengo un problema con un vecino que tiene una humedad en su pared, hoy en día yo acudo a una vía policiva, acudo a una inspección de policía, a una casa de justicia. Si yo tengo un vecino que tiene un árbol y el árbol me echa mugre en mi solar porque se caen las hojas, yo no pongo una demanda por eso, yo lo que hago es acudir a una vía más expedita, más rápida, que es una vía policial o una medida policía en ese caso. Si yo tengo un vecino ruidoso, pues yo llamo a un policía para que le ponga una multa al vecino ruidoso. Yo no me voy a poner a iniciar un proceso judicial porque tengo un vecino ruidoso. Si yo tengo un vecino en un edificio que fuma mucho por el balcón y se me entra el humo del cigarrillo a mi apartamento, yo acudo al comité de convivencia del conjunto, al administrador o administradora. Hoy en día esto se lleva a que se solucione por unas vías mucho más rápidas y mucho más y diferentes a la vía judicial. Por esa razón, hoy en día, o por esa razón, perdón, es que de pronto no voy a profundizar mucho en el tema porque eso ha cambiado bastante respecto de cómo estaba consagrado en el Código Civil en ese caso. Me pregunta Galindo, la querella presentada en una inspección de policía por afectación a esa bien inmueble, eso es una acción posesoria, en esencia. Entonces, digamos, cuando yo voy y coloco una querella porque el vecino me corrió la cerca, cuando voy y coloco una querella porque tengo un vecino ruidoso, cuando voy y coloco una querella porque tengo un vecino que arroja basura en su solar y los olores llegan a mi lote de terreno, a mi casa, eso pasa mucho en los municipios. Todas esas situaciones normalmente se iban por acciones posesorias, pero hoy en día se solucionan de una forma distinta. Y eso, pues, imagínense, ¿no? Y uno con una demanda relacionada con esto, pasarán los años y no hay solución. Pues si yo tengo un vecino ruidoso, ¿yo qué hago? Pues yo cojo y llamo a la policía y la policía viene y le coloca un comparendo pues para que no haga ruido. Si yo tengo eh, un vecino que tiene basuras, pues llamo a la autoridad competente, a la autoridad ambiental, para que la autoridad ambiental venga y lo sancione y cosas de esa índole.
Entonces, bajo esa situación, hoy en día podemos decir que las acciones posesorias no es que se hayan desnaturalizado, siguen siendo la misma esencia. Lo que pasa es que de pronto su aspecto procesal o su materialización se ha ampliado a otras vías diferentes a la judicial. Y se puede decir que su campo de acción hoy en día se entiende ampliado no solo al poseedor, sino también al propietario y al tenedor. Sin embargo, hay algunas acciones que es necesario iniciarlas por vía judicial, que de pronto no se las van a solucionar a uno por el lado de un inspector de policía o una casa de la justicia. Me dice Galindo, lo malo es que si el inspector no está del lado de su grupo político, puede durar años ese proceso. Perdón, ¿me escuchan? Que me dice que se fue el audio. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, ok, es que me están diciendo que el audio se había ido, ahí en ese caso. Entonces, respecto de lo que me dice Galindo es muy cierto, y eso es una cosa, o todo lo que hablamos en clase, sobra decirlo, pero todo lo que hablamos en clase es teoría. Esto en la práctica es otro cuento, es otro paseo, y pues infortunadamente en la práctica eso puede que nunca se materialice por razones de índole, como lo dice esto Galindo, político, por temas así. Eso pasa mucho en los municipios, es una situación muy desafortunada. Y es una situación muy desafortunada porque a veces lo digo y lo sostengo incluso con algunos inspectores o comisarios de familia en asuntos de familia o algo, con personeros municipales o algo, y es que este tipo de autoridades municipales de pronto a veces malversan su finalidad y terminan realizando cosas muy parcializadas o cosas incluso muy arbitrarias en el municipio donde están. Entonces lo que dice Galindo es verdad, yo lo he visto en la práctica. Y es que si uno tiene un problema con el vecino del lado y el inspector de policía es amigo del vecino del lado, pues ahí tienen como su traba para que no le den ninguna solución en ese caso. Pero pues estamos revisándolo desde el punto de vista teórico. Y en ese caso, incluso hay ocasiones que eso se vuelve un tema de difícil o imposible solución. Y se vuelve un tema de difícil o imposible solución hasta tal punto que por eso se generan tantos conflictos entre vecinos y se generan, como quien dice, tantas peleas o se van a vías de hecho los vecinos. Por eso es que a veces pasa en el municipio que el vecino del lado tiene un árbol que bota las hojas al lote de uno y que no hay sino mugrero, que cuando llueve las hojas tapan el sifón, que se inunda, y usted está cansado y cansado de decirle al vecino que pode el árbol, que corte las ramas, está cansado de que el inspector de policía tampoco le dé solución y termina la gente de pronto quemando el árbol y lo quema con químicos para que se seque, se caiga y se genera cualquier cantidad de conflictos que es un tema más de la práctica que infortunadamente sucede así, pero se supone que en teoría debería ser de otra manera, en ese caso. Perdónenme el paréntesis a raíz de la crítica que hace Galindo, pero pues es muy cierta, es como con el tema del código de policía. El código de policía está pensado sin querer generalizar lo que va a decir, está pensado dentro de una idea de que los policías actúen de forma ética, que no excedan la fuerza y demás. Pero pues en la práctica se ven algunas situaciones anómalas que llevan a que eso funcione de una forma distinta. Pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces, como lo podemos ver, las acciones posesorias buscan, es eso, proteger el uso o el goce tranquilo de la cosa en ese evento en particular. Y concluíamos que, pese a lo que dice el artículo 972, que habla de bienes raíces, podríamos decir que hoy en día las acciones posesorias se podrían ampliar incluso a bienes muebles también. Y en el sentido de que a mí también me pueden perturbar en la posesión de un bien mueble.
o incluso se podría, se haría más diversificada las vías mediante las cuales se protegen estas situaciones. En ese entendido, entonces, no me voy a referir mucho a las normas en específico, voy a mencionar solo algunas, además porque si ustedes se dan cuenta, la normatividad de las acciones posesorias es bastante extensa, pero más que todo, además de ser extensa, el legislador lo que buscó fue plasmar algunos ejemplos en cada uno de esos artículos que están después del artículo 972 en adelante. Entonces, si ustedes ven muchos y muchos de esos artículos, realmente lo que está ahí es un ejemplo de lo que puede ser una situación de perturbación en la posesión o en el uso y el goce de una cosa. El 974 nos habla, como les decía, de que el titular de la acción es el poseedor y me habla que es un poseedor que tiene que ser un poseedor regular, un poseedor, perdón, que tiene que ser un poseedor que tenga una posesión tranquila, mayor a un año, pero eso hoy en la práctica, por los cambios que existen con las acciones policivas, esto varía mucho en su particular. El artículo 978 en su momento ya mencionaba la posibilidad de que el tenedor también pudiera iniciar las acciones posesorias. Y es que en el artículo 978 ampliaba la posibilidad de que en ciertos casos el usufructuario, el usuario y otras personas pudieran iniciar este tipo de acción. Entonces ahí está la idea en general. Reitero, este tema lo voy a explicar de una forma muy genérica por la finalidad de que, por la cuestión de que hoy en día este tema se soluciona por unas vías un poco más expeditas que no son propiamente las vías judiciales. La clasificación tradicional de las acciones posesorias y que trae la doctrina es la clasificación que estoy presentando ahí en la diapositiva. Clasificación que si nos podemos dar cuenta, las acciones posesorias en su momento incluyeron también a la acción popular. Y es que yo me imagino que ustedes semestres atrás en todos los módulos de derecho público tuvieron que haber hablado mucho en relación con lo que es la acción popular, las acciones constitucionales y demás. Y vieron que la acción popular, o deben tener claro que la acción popular va dirigida a la protección de derechos de tercera generación o de derechos de carácter colectivo, en ese caso. Me dice Galindo que la diapositiva no ha cambiado, perdón. Ya vuelvo y la proyecto a ver qué sucede en ese caso. Eh, entonces les decía, la acción popular ustedes la tienen concebida como algo que tiene que ver con el derecho administrativo, en ese caso. Y la acción popular, al tenerla prevista de esta forma, ustedes tienen claro que la acción popular busca principalmente proteger derechos de tercera generación o lo que se llaman derechos colectivos. Creo que ahora sí ya les sale la diapositiva. Entonces, esa noción no es equivocada, pero aclaramos acá que realmente popular, la acción popular tiene su origen, es en el Código Civil, y la acción popular está plasmada en el Código Civil inicialmente con una esencia o una naturaleza de acción posesoria. Entonces, por ejemplo, el artículo 1005 o el artículo, como lo quieran llamar, 1005 o 1005, que lo estoy presentando ahí en la pantalla, nos mencionaba acciones populares o acción, entonces dice, la municipalidad y cualquier persona del pueblo tiene en favor de los caminos, plazas y otros lugares de uso público
y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de las heredades o edificios privados. Y siempre que a consecuencia de esta acción haya de demolerse o enmendarse una construcción o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor a costa del querellado, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, la acción posesoria tiene su nacimiento en el Código Civil, pero ya hoy en día yo creo que la acción posesoria se alejó mucho y ya está muy, muy, muy lejana de lo que es el derecho privado y se acerca más a lo que es el derecho público, porque hoy en día con la acción popular, pero la esencia es la misma que plasmaba acá. Entonces la esencia es poder proteger el uso y el goce, pero ya en este caso no de bienes particulares, sino de bienes o derechos que le generan un disfruta a toda la comunidad. Y por eso es que yo busco con la acción popular proteger qué, que no se me afecte el medio ambiente. Si nos damos cuenta, cuando alguien afecta al medio ambiente, lo que me está afectando es el uso y goce adecuado de un ambiente sano. Entonces, realmente es la misma esencia, pero hoy en día esa acción está regulada en otra normatividad, en ese caso, en ese punto. No sé si de pronto tenían claro con anterioridad cuando habían hablado de la acción popular, que la acción popular tenía su génesis en el Código Civil, pero pues acá lo dejamos más que claro en ese caso. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Doctor, Ok, una pregunta. señor. Eh, en el tema de acciones populares, ¿hay acciones populares de conocimiento de la rama, o más bien, sí, de la rama civil? Sí, O claro, sea, hay acciones, vea yo, o de pronto puede que me equivoque, Galindo, al día de hoy, y ahí prefiero ser cauteloso y tener claridad con eso. Cuando yo trabajé en la rama judicial, que eso fue más o menos en el año 2009, 2010, 2011, entre el 2010 y en el 2012 más o menos, yo trabajaba en un juzgado civil de circuito y conocíamos acciones populares, en ese caso. Incluso cuando eso había una gran problemática y era que las acciones populares implicaban el reconocimiento de un incentivo económico a quien las instauraba, razón por la cual hubo un aumento grandísimo de las acciones populares. Entonces había abogados que les decían abogados recompensas o así, porque lo que eran, se dedicaban por todo lado a ir y revisar dónde podían instaurar una acción popular. Entonces iban a un colegio y veían que no había baños para personas de talla baja o con problemas de enanismo, iban y miraban en todo lugar donde no había una rampa como entrar, o sea, mil cosas y colocaban esas acciones porque eso les daba un derecho a un incentivo económico, ese incentivo posteriormente lo quitaron. Al día de hoy, yo les soy honesto, yo no he tenido, yo nunca en mi vida conocí esas acciones siendo funcionario, perdón, siendo empleado de un juzgado, o sea, desde adentro del juzgado. En mi vida práctica, yo nunca he instalado una acción popular al día de hoy. En esos casos, desconozco si hay un fuero o hay un factor de competencia que exclusivamente lleve las acciones populares por la vía del contencioso administrativo. ¿Qué creería yo? Y creería que se podría estar mantener la misma regla de antes, que yo creo que la acción popular puede irse tanto por los juzgados civiles como por los juzgados administrativos, y lo que puede variar para que se vaya a un lado o al otro es el demandado. Y es que si dentro del demandado hay una entidad de derecho público, la acción popular se va por lo contencioso administrativo. Si en la demanda, si hay alguien demandado, si los demandados solamente son de derecho privado, la demanda se va por un juzgado de carácter civil. Esa era la esencia que se manejaba en ese momento. Al día de hoy realmente ese factor no lo tengo claro, eh, Galindo. Prefiero ahí sí no ponerme a inventarles
hacer esa aclaración, pero no sé si hoy en día hay algo que haga que todas las acciones populares se vayan solamente por el contencioso o si se sigue manejando lo mismo y es que depende de si hay una entidad pública demandada o no, en ese caso, en ese evento. ¿Es clara la precisión que acabé de hacer? ¿Sí? Sí, Ok. señor. Igual ese tema es fácil de aclarar. Incluso por pura curiosidad lo voy a mirar y en la próxima clase lo aclaramos ahí, por cultura general lo diríamos. Y es que realmente ahí yo prefiero ser profesionalmente humilde con ustedes y decirles algo. En la, en la vida práctica, todos esos temas de competencia, muchas veces uno tiene claro cada tema cuando maneja en la vida práctica una acción de esas. Porque es que hay miles y miles de acciones como tal. Y uno, por más que sea un abogado litigante o lo que sea, uno nunca va a llevar en su vida todo ese tipo de acciones. Entonces, cada caso en específico puede variar y las reglas pueden ir variando. Por lo menos ahí me estoy saliendo un poquito del tema, pero hago la precisión como conceptual. Por lo menos en algún momento las acciones de responsabilidad médica se podían llevar tanto por el contencioso como por los laborales. Y hoy en día se llevan o por el contencioso o por los civiles. Cambió. Hay unos temas de cobros de procesos ejecutivos que se discuten la competencia entre los laborales y los civiles, pero eso no siempre ha sido así. Entonces son situaciones que puede que hace 5 años que yo tuve un proceso era así, y hoy que voy a colocar el proceso, debo retomar nuevamente y precisar quién es el competente en ese caso en particular, en ese evento. Pero pues eso no es difícil de aclarar. Lo aclaramos y lo revisamos en una clase posterior, en ese caso. Ok, listo. Entonces, les mencionaba entonces que como lo dejé en la pantalla, las acciones posesorias tradicionalmente son clasificadas de esa forma, en ese caso. Y cada uno de esos artículos que están ahí mencionados y otros artículos más vienen y nos señalan de qué trata cada clase de acción, que como su mismo nombre lo menciona, ya uno podría sobreentender de qué se trata. Entonces, la de conservación, perturbación o amparo es una acción que busca proteger cuando a uno le quieren quitar algo que uno tiene por una vía de hecho. La de restitución, recuperación o despojo, lo que busca es recuperar lo que le quitaron a uno, pero no es la misma acción reivindicatoria, porque la acción reivindicatoria la inicia es el propietario. Entonces acá la acción de restitución, recuperación o despojo es cuando la cosa se la quitan al poseedor o al tenedor. Y ahí las otras que siguen es lo mismo, entonces ya se pueden empezar a imaginar a qué se refieren. Por ejemplo, las de denuncia o obra ruinosa, pues es cuando yo tengo un vecino y el vecino está realizando eh, o tiene una casa y la casa está en estado de abandono y puede que se caiga una pared en mi casa, pues yo tendría que iniciar una acción posesoria. Yo en ese caso posiblemente no inicio una acción en un juzgado, sino que acudo ante la autoridad administrativa competente para que venga, revise, mida el riesgo y conmine o obligue a la persona que genera el riesgo a tomar las medidas correctivas. Lo mismo cuando hay una obra nueva y la obra nueva se inicia en un suelo que es mío, o cuando hay una obra nueva que genera escombros y me afecta a mí, en ese caso particular. Todo eso se regula por acciones posesorias, en ese caso. Voy a mostrarles acá, eh, creo que se volvió a quedar quieta la presentación, la voy a volver a poner, pero les voy a mostrar acá unos ejemplos para que ustedes se den cuenta de situaciones importantes en una vida de una persona normal, pero que al día de hoy uno dice, ¿será que es necesario iniciar una acción judicial
para solucionar eso, o será que eso se soluciona por otro lado? Ustedes mismos podrán concluir esa situación en general, ahí como tal. Ya un momento, ya les proyecto. Creo que ya les va a salir ahí o ya les está saliendo. Ok, ya les salió. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí ustedes van a ver varios ejemplos. Ahí está toda la normatividad, entonces denuncia obra nueva, querella por amenaza de ruina, condiciones de reparación, cuando se está derrumbando una edificación, todo eso son acciones posesorias. Perjuicios por desviación de aguas, perjuicios ocasionados por obras, por detención de aguas, estancamiento de aguas 997 y demás. Ahí lo van viendo ustedes. Yo no sé por qué se está quedando como quieta la presentación, pero de todas formas, si ustedes tienen su código a la mano, se pueden dar cuenta. Entonces estoy revisando los artículos 977 en adelante. Entonces, por lo menos el artículo 985 habla de actos de violencia. Entonces, cuando actos de violencia cometidos con armas y demás serán castigados con las penas que, bueno, que determine el código. Pero por lo menos acá habla de que el poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra nueva, que se construya en su suelo. 988. El que tema que la ruina de un edificio vecino le genere perjuicio tiene derecho de querellarse al juez para que se mande al dueño de tal edificio a derribarlo. Pues yo propiamente creo que yo podría solucionar en la vida práctica ese problema sin necesidad de acudir a un juez. Si yo tengo un vecino que tiene una casa en abandono, pues yo no acudiría propiamente ante el juez con una acción posesoria, sino que acudiría a una autoridad administrativa, incluso no solo inspector de policía, eso, sino también de pronto la dependencia correspondiente de la alcaldía y demás, en ese caso, dependiendo de cada localidad. Por lo menos el artículo 996, estancamiento o cambio del curso de agua. Dice, si corriendo el agua por una heredad se estanca y tuerce su curso y embaraza por el cieno, piedras, palos y otras materias que acarrean o depositan, los dueños de las heredades en que esta alteración del curso al agua causa perjuicio, tienen derecho para obligar al dueño de la heredad a removerlo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? El ejemplo clásico. Tengo un vecino que tiene un poco de basuras en su patio y esas basuras hacen que cuando llueva se estanquen las aguas y caigan a mi predio. Entonces yo inicio propiamente una acción judicial, ¿no? Hay vías administrativas para solucionarlo en ese caso en particular. Si miramos el artículo, por ejemplo, 999 del código, el artículo 999 del código nos trae un caso muy particular de muy común ocurrencia, sobre todo en los municipios, pero que ustedes ven también que eso, pues acudir a un juez a solucionarlo, como que no tiene mucha razón de ser. Entonces, no sé si están revisando el código y están revisando propiamente el artículo que les estoy mencionando. Entonces, el artículo 999, por ejemplo. ¿Qué nos dice el artículo 999? Entonces nos dice, si un árbol extiende sus ramas sobre el suelo ajeno o penetra en él sus raíces, podrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte excedente de las ramas o cortar él mismo las raíces, lo cual se extiende aún cuando el árbol está plantado en la distancia debida. Yo creo que ese caso ustedes lo han visto muchas veces en la vida real, y es que hay una persona que tiene un árbol en su patio y su árbol extiende las ramas y las raíces para el otro predio, daña el piso del otro predio, o las ramas generan mugre en el otro predio, y ahí, según el 999, la persona tiene derecho a exigirle a su vecino que corte las ramas o que corrija lo de incluso podría pedirle hasta que corte el árbol
si es que las raíces le están generando problemas en el alcantarillado, en el acueducto y demás. Pero pues eso no lo soluciona acudiendo a la entidad ambiental correspondiente para que permitan cortar el árbol, a otras autoridades administrativas, más no acudiendo a un juez. Según el artículo 1000, que incluso no sé si ustedes lo han visto en algunos memes del mero tenedor o en otros memes, es el caso donde sale un árbol de plátano con el racimo de plátano, el árbol sembrado en un predio y el racimo de plátanos asomado en el predio vecino, y que preguntan que entonces quién es el dueño del racimo de plátanos, si el dueño del predio donde está sembrado el árbol o si el dueño del predio donde está cayendo el racimo de plátano. Entonces el artículo 1000, por ejemplo, nos da una solución a esto, que ese artículo no es necesario que existiera, porque eso ya lo sabemos cuando tenemos regulada la accesión. Y es que bajo la accesión, ¿quién sería el dueño del racimo de plátano en ese caso? Les pregunto. ¿Quién El sería que lo sembró. Ok, entonces el dueño del suelo es el dueño del árbol que está sembrado en el suelo y el dueño del árbol es el dueño del racimo que sale del árbol. Entonces es el que le sembró. Por más que el racimo caiga hacia donde mi vecino, sigue siendo mi racimo de plátano. Ahí eso está solucionado. Pero por lo menos el artículo 1000 nos decía, los frutos que dan las ramas tendidas sobre terreno ajeno pertenecen al dueño del árbol. Eso ya lo tenemos más que claro con la accesión. Pero entonces acá nos dice, o acá evidencia cuál era la problemática, el cual, sin embargo, no puede entrar a coger los frutos, sino con permiso del dueño del suelo. O sea, pongamos un ejemplo un poquito más amplio. Si yo tengo un palo de mangos y el palo es tan grande que parte de las ramas quedan donde el vecino y los mangos están ahí, pues los mangos son míos. Y si yo quiero cogerlos, tengo que pedirle permiso al dueño, al vecino, que me deje entrar a su suelo para bajar ahí esos mangos, porque la rama está sobre el predio de él, dice acá. Y adicional dice, el dueño, o sea, el vecino, será obligado a dar el permiso, pero solo en días y horas oportunas que no le resulte daño. Pues, hombre, una acción posesoria por eso, yo creo que a nadie le cabe en la cabeza. Pero no obstante, en la práctica uno ve que hay vecinos que se agarran a pelear por eso. Porque el vecino, como ve la rama ahí con los mangos, coge los mangos para él, pero el árbol no es de él, y después se echan en cara que entonces yo recojo las hojas y bueno, mil cosas. Entonces se generan problemáticas entre vecinos que se solucionan en esencia con las acciones posesorias, pero hoy en día a través de medios policivos o medios administrativos ante autoridades diferentes a una autoridad judicial. ¿Es claro lo que acabo de mencionar en ese caso? Sí, Sí, señor, profe. es claro. Ok. Entonces vean que realmente no le quería gastar mucho tiempo a la acción posesoria, no porque no sea importante, sino porque realmente esto ya como que sale un poquito de acá y se soluciona por otro lado. Pero sí terminé gastándole tiempo suficiente porque es algo que normalmente se da en la práctica, que sucede mucho, entonces sí de pronto vale la pena mencionarlo en ese caso en particular. Yo digo acá algo al margen, que no lo digo son de chiste ni nada, pero ustedes van a tener que lidiar de aquí a mañana, sobre todo si son el único abogado de su familia o algo, con todos sus familiares pidiéndole el favor que les ayude a solucionar esos temas. Entonces no sobra el familiar que lo esté llamando, entonces le diga, Alejandro, es que mi vecino me bota las hojas del árbol acá, ¿qué hago? ¿Qué es? ¿Qué lo otro? Yo particularmente a eso le huyo, y le huyo porque eso a veces no se logra solucionar fácil, porque lo mismo que decía ahorita Galindo, puede que el inspector no dé solución, puede que esto, que lo otro, y sí genera un desgaste muy alto estar peleando por esos temas, en ese caso en particular. Es más, incluso a nivel de una propiedad horizontal,
que el vecino fuma o el vecino tiene el vecino de arriba y el perrito se orina y por el balcón se escurren los orines y que hágame una queja y que no sé qué. Y eso a veces pueden durar años y nunca se termina solucionando el tema, porque en esos casos es un tema más como cultural, es un tema más como de respeto entre vecinos y demás, que termina siendo un tema de muy difícil solución en ese caso. Ok, cuando no procede la acción posesoria, entonces realmente el artículo 973, 976 y 1007 nos traen algunos términos de prescripción para ese tipo de acciones. Entonces hay algunas que dicen que 6 meses, otras que un año, pero realmente eso hoy en día yo también lo sigo poniendo como en duda, porque realmente mientras siga produciéndose la perturbación, la acción sigue, mientras se siga causando la perturbación, la acción sigue siendo procedente en ese caso. Perdón que me dicen que no se ve la presentación, yo no sé si es que me está fallando la conexión o algo, pues ya vuelvo y la proyecto en este caso. Ahí. Ok, listo. ¿Hasta hay alguna duda de las acciones posesorias? ¿O ninguna? No, señor. No, ok. Doctor, ¿puede volver a repetir lo de cuando no procede? Ok, les decía que no es procedente, especialmente cuando hay un término de prescripción que ha operado. Y es que, por ejemplo, según el artículo 976, la acción tiene que iniciarse dentro de un año, en ese caso. O la acción se tiene que iniciar en 6 meses. Hay algunos términos que maneja la norma. Entonces, no procede cuando hay término de prescripción. Pero eso es discutible porque mientras se mantenga la perturbación, siempre va a estar abierta la puerta a iniciar la acción posesoria, en ese caso, en ese evento. Entonces, incluso eso en algún momento se ha llegado a discutir si ahí puede llegar a haber algo de ¿cómo se llama? De cosa juzgada. Y es cuando usted colocó, o sea, le pongo un ejemplo, que eso no es propiamente cosa juzgada, pero es como la misma esencia. Cuando digamos su vecino, el que tiene el problema que le echa el mugre, lo sancionan y le colocan una multa por incumplir y no quitar el mugrero. Pues si él sigue con el mugrero, lo van a tener que seguir multando cuantas veces sea necesario hasta el que lo quite, en ese caso. Entonces, realmente, la procedencia o la improcedencia va a corresponder más es a la existencia o no de la perturbación sobre el disfrute o el uso de la cosa, en ese caso. No quiere decir que como me multaron una sola vez, pues entonces en ese caso yo puedo seguir ya haciendo eso y ya no hay problema, ¿no? Pues si sigo perturbando, pues eh, sigo asumiendo todas las consecuencias de la perturbación en ese evento en particular, en ese caso. Ok, entonces vean, ahí cerramos todo lo relacionado, sobre todo con la posesión y con las acciones, en ese caso. ¿Qué seguimos o con qué continuamos en ese caso? Entonces continuamos ahora con lo que tiene que ver con algunos fenómenos relacionados con la propiedad y algunos fenómenos relacionados con la propiedad, porque pese a que el concepto de propiedad es uno solo, hoy en día hay algunos fenómenos, no digamos que sean distantes, pero unos fenómenos de propiedad que tienen algunas eh, características especiales que hacen que sea un poco diferente, pese a que es propiedad. Entonces, bajo ese entendido, vamos a hablar especialmente de lo que es la copropiedad, de lo que es la propiedad horizontal, de lo que es la propiedad intelectual
y de lo que es la propiedad fiduciaria. Yo voy a hacer un esfuerzo acá grande de tratar en una hora de hablar de esos 4 fenómenos, cuando pues realmente hay diplomados enteros o especializaciones o maestrías que se dedican 6 meses, 1 año o 2 años a hablar del tema. Pero lo que me interesa en este evento no es que tengamos clara la minuciosidad específica más grande de todo eso, sino que tengamos claro el fenómeno para que identifiquemos cuando estamos en uno u otro fenómeno. O sea, lo que me interesa más a mí es que ustedes tengan un poder de análisis y que ese poder de análisis, conociendo la situación en particular, ya ustedes puedan entrar a estudiarlo desde la minucia, que es lo que uno debe hacer en la práctica. Usted debe identificar qué es un poseedor, qué es un propietario, qué es un tenedor. Si usted identifica eso, ya después, si usted ve un caso y usted sabe que es el propietario, pues ya usted entra a mirar detalladamente al analizar el caso, la minucia, y a ver qué puede hacer teniendo en cuenta que es un propietario. Entonces acá lo mismo. Acá me interesa que diferenciemos entre estos fenómenos o que tengamos claro las particularidades de cada uno y ya, además porque ustedes más adelante van a ver de pronto materias donde se explica todo este tema. Entonces, de lo que hemos hablado hasta el momento, hemos hablado de la propiedad como un fenómeno de propiedad individual, como un fenómeno en el que una persona usa, goza y dispone de un bien, en ese caso. Pero hay una posibilidad de que ese derecho sea compartido. Y ahí estaríamos frente al fenómeno de lo que se llama la copropiedad y frente al fenómeno de lo que se llama también la comunidad. Por eso también se habla a veces de copropietarios o se habla de comuneros, bajo el entendido de que sobre un mismo bien hay pluralidad de propietarios. Es decir, cuando varias personas son dueñas de una misma cosa. Entonces, listo, yo creo que eso tampoco es muy lejano para ustedes y tampoco es algo que resulte pues como que no conocían. Es algo que de pronto ustedes pueden decir, no, pues eso lo tenemos claro. Sin embargo, pues hay que precisar algunos aspectos. Lo primero, no hay una limitación que me indique cuántas personas pueden llegar a ser propietarias del mismo bien. En ese caso, diferente a lo que pasa en fenómenos contractuales como por ejemplo una sociedad. En una sociedad que no es un fenómeno de propiedad, sino es un contrato, hay leyes que dependiendo de la sociedad dicen máximo pueden ser tantos socios en ese evento, o mínimo tienen que ser tantos socios en particular. En cambio, en el fenómeno de la copropiedad, esa limitación no existe. O sea que puede ser una gaseosa, que de la gaseosa podemos ser dueños 2.000 personas. No importa, o sea, no hay esa limitación. Ni tampoco mínimo tenemos que ser tantos dueños. Entonces, la copropiedad es un concepto de propiedad en ese sentido bastante flexible. Es un concepto que me permite a mí eh, que la propiedad pueda ser manejada de una forma sin restricción en cuanto a al número de propietarios. Dos, bajo esa misma idea, tampoco existe como una limitación relacionada con la proporción o con la extensión de mi derecho de propiedad. En ese sentido, me explico. Y es que no hay una limitación relacionada con que tiene que haber una repartición equitativa de la copropiedad. No sé si me voy a entender. O sea, no hay una restricción en que si son varios dueños, todos tienen que tener un derecho igual. Acá en este caso, puede haber un dueño que sea el dueño del 99% y un dueño que sea dueño del 1%. O sea, la copropiedad nunca tiene que ser por partes iguales.
La copropiedad puede darse por partes indistintas. O sea, puede haber un dueño que tenga el 5%, otro que tenga el 80% y otro que tenga un 15%, no hay problema. Lo normal es que sea por partes iguales, pero puede darse de muchas formas. Tampoco está restringida a determinado tipo de bienes. Nosotros podemos ser copropietarios de una empanada como podemos ser copropietarios de una finca. No hay problema en ese sentido, en ese caso. Dice acá, Manuela me pregunta que si es como en las sociedades, que cada uno hace un negocio y que cada uno tiene un porcentaje. Sí, no. O sea, ¿por qué no quiero meterme al tema de las sociedades, Manuela? Porque es que son fenómenos que aparentemente son muy parecidos, pero realmente son diferentes en ese sentido. Porque es que la sociedad no es un fenómeno de propiedad, sino la sociedad es un contrato, es un fenómeno contractual en ese caso. Y la sociedad da lugar a que nazca una persona jurídica diferente a los asociados o a los socios. En cambio, en la copropiedad no hay lugar a que nazca una persona jurídica diferente, excepto en la propiedad horizontal, que ya la vamos a mencionar. Entonces vean que son situaciones muy parecidas y uno cree que es que si es una sociedad, entonces lo vemos como que la sociedad es un bien y los socios somos los copropietarios o condueños del bien, pero no es así. Los socios somos contratantes dentro de un contrato que se llama sociedad, es un tema diferente en ese caso, y los socios no son dueños de la sociedad, sino son dueños de las acciones, entonces es un tema diferente en ese caso. Pero sí es similar en lo que tú dices en cuanto al porcentaje de participación. Y es que en la copropiedad, pues cada uno tiene una participación, en ese caso. Y dependiendo de su participación, pues uno puede tener más uso, más goce, en ese caso. No sé si te queda claro, Manuela. Entonces, creo que el otro semestre ven una materia que se llama sociedades. Entonces ahí lo van a tener más que claro, pero es un fenómeno distinto en el sentido de cómo te lo estoy explicando. La sociedad es un contrato, la propiedad es un derecho real. Entonces es diferente en ese evento. ¿Es claro, Manuela? Sí, Manuela, profe. Sí, ok, profe, gracias. listo. No, pero está bien la duda, porque si ven que ustedes empiezan a dar cuenta de todo lo que han visto hasta esta altura de la carrera, que uno hay muchos fenómenos que aparentemente son lo mismo, pero cuando uno entra a estudiar derecho, son cosas diferentes, pese a que en la práctica son iguales, en ese caso. Entonces son cosas distintas en ese evento. Es como va a ser una tontada, pero pues alguna vez hacía una explicación similar. Es como una camisa, un camibuzo y una camiseta. Si uno no es diseñador, pues para uno es como la misma cosa, sirve para lo mismo, pero para quien la diseña es algo diferente, lo mismo nosotros en el derecho. De pronto para una persona que no tiene formación jurídica son fenómenos similares, pero en la realidad son fenómenos que se separan, o sea, aparte. Entonces en la copropiedad, eh, perdón, para seguir con el ejemplo de la sociedad, es tan cierto que uno no es el dueño de la sociedad, que si usted es socio de Ecopetrol, que es posible que uno sea socio de Ecopetrol, usted no puede ir a Ecopetrol a entrar como Pedro por su casa. Puede tener unas acciones en Ecopetrol que las venden de forma abierta, pero eso no le da ningún derecho a usted para que usted vaya a usar y gozar como usted quiera, porque usted no es propietario en ese caso. Es propietario de unos derechos de participación, unas acciones, pero no como tal de la sociedad en ese caso. Entonces, bueno, decíamos, la copropiedad entonces genera flexibilidad, no hay un límite de participación, pero genera unas problemáticas en esos casos. Y esas problemáticas se pueden dar muy en la vida real. Y es que cuando
cuando un bien es divisible, hay facilidad de usar, gozar y disponer por los copropietarios. Pero cuando el bien es indivisible, es un poquito más difícil. Entonces voy a poner un ejemplo. Si Juan Pablo, Manuela y yo somos dueños de un apartamento y tengamos, digamos que la misma proporción, cada uno tiene 33.33% de propiedad en el apartamento. Y el apartamento tiene, un apartamento normal, tiene una habitación principal con un baño privado, dos habitaciones adicionales, un baño para todo el apartamento, una sala, un comedor, una cocina. Entonces, como se supone que los tres tenemos la misma proporción de propiedad, se supone que los tres podemos usar, gozar y disponer de la misma forma. Pero cuando llegamos al apartamento, nos vemos en la difícil tarea de determinar quién va a utilizar la habitación principal, en ese caso. O sea, quién va a quedar con una habitación principal y baño privado, que es una habitación más grande y genera un mayor beneficio, cuando los tres tenemos el mismo margen de participación. Entonces, no sé si me entiendan el ejemplo, pero entonces a lo que voy es que ahí puede generarse cualquier cantidad de inconformidades, porque pese a que tenemos la misma participación, es difícil o el bien no nos permite repartirnos de una forma adecuada el uso y el goce en proporción a nuestra participación en la copropiedad. O pongámosle un ejemplo, una finca. Tenemos una finca y cuando vamos a utilizar la finca tiene 100 hectáreas y nos vamos a repartir el uso y el goce, y en ese sentido no nos ponemos de acuerdo porque es que a mí me puede tocar una parte menos plana, a usted le puede tocar una parte donde hay más agua, y pues no vamos a estar como con esa conformidad en ese sentido. Por esa razón, pese a que la copropiedad es posible, en la práctica a veces es un fenómeno que genera mucha dificultad, sobre todo para usar y gozar por parte de los copropietarios. En ese sentido, ¿soy claro con la problemática para que lo tengan ahí clara? En ese sentido, ¿o ustedes cómo Sí. creen que vamos a hacer? Entonces cogemos y en la sala trazamos una línea para dividir la sala del apartamento en tres partes y solamente uno se mueve en una parte, el otro en la otra, otro en el otro, el balcón lo mismo. O sea, es muy difícil. Y si de pronto no estamos por partes iguales, sino por partes diferentes, puede ser aún mucho más complejo en ese sentido. O por ejemplo, cuando queremos decidir qué hacer con el bien. Y por ejemplo, cuando queremos decidir que el uno quiere habitar el apartamento y los otros quieren arrendarlo. Se genera un conflicto bastante grande en ese caso. O por ejemplo, cuando de pronto uno es copropietario con alguien que no quiere ser copropietario. Me explico. Digamos que yo tengo un apartamento con mi esposa, mitad y mitad, pero digamos que, eh, digamos que yo soy deudor y como deudor mi acreedor me embarga, y al embargarme, pues mi deudor me persigue mi proporción de propiedad. Y al final terminan rematando mi parte. Y esa parte termina siendo de una persona totalmente ajena a mi esposa y a mí, incluso al acreedor. Pues, ¿qué va a hacer ahí? Pues va a resultar mi esposa de copropietaria con una persona que no tiene ni idea, y es muy difícil que se pongan de acuerdo frente a qué van a hacer con el bien. En ese caso, si nosotros vamos a seguir viviendo en el apartamento, si le vamos a pagar la mitad del arriendo al dueño de la otra mitad, es una problemática bastante difícil en ese caso, lo cual hace que en el tráfico comercial algunas personas le huyan a la copropiedad. Uno, por ejemplo, eh, que alguien no quiera ser copropietario. Dos, que alguien no quiera, por ejemplo, un acreedor no quiera generar una hipoteca
sobre un bien de esa manera, en ese caso, a no ser que la hipoteca todos los tres sean deudores o todos los propietarios sean deudores. Y ahí aclaro una duda. Si estamos en el fenómeno de la copropiedad, cualquier problema que se vea envuelto uno de los propietarios solamente afecta a la proporción de ese propietario. Entonces, digamos, si mi padre muere y nos deja a los tres herederos una casa, en ese caso, pues cada uno tiene participación en la casa, pero si digamos yo tengo mi esposa y le quiero regalar mi parte, solo afecto esa parte, lo demás se entiende saneada. Pero en la práctica el uso y el goce, como es compartido, va a tener una problemática bastante grande en ese particular. Todo esto lleva a que, por ejemplo, se lleven a cabo los procesos divisorios o a que una sola persona termina adquiriendo la totalidad de la propiedad. ¿Por qué? Pues por la dificultad del uso del goce que vengo mencionando. Entonces eso lleva a que de pronto los propietarios se pongan de acuerdo para vender a una sola persona y repartirse el dinero. O esto lleva a que si los propietarios no se ponen de acuerdo, pasa mucho después de las sucesiones, que en una sucesión le asignan una finca a 4 hijos y los hijos pues no se ponen de acuerdo, el uno quiere vender, el otro quiere sembrar, el otro dice que qué parte le va a tocar, y como no se ponen de acuerdo, terminan iniciando unos procesos que ustedes conocen como procesos divisorios. Y esos procesos divisorios lo que buscan es que el juez determine en qué forma se va a dividir ese bien para que cada uno tenga una propiedad individual, en ese caso. Pero si el bien no se puede dividir, es un bien indivisible, el juez lo que va a hacer es ordenar la venta del bien y lo que va a repartir es el dinero, en ese caso. ¿Soy claro con ese punto? Sí, señor. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces vean que es un tema que puede generar problemática y que toca tener claro cuándo realmente hay copropiedad. Eso es como cuando, por ejemplo, uno ve que en una casa la mamá vive en el primer piso, un hijo construye el segundo piso y el otro hijo construye el tercer piso. Entonces uno se pregunta, ¿será que ellos son copropietarios? Pero cuando ustedes van y miran el certificado de libertad y tradición, la única persona que aparece como dueña es la mamá de la mamá. Entonces lo cual quiere decir que es que hay una propietaria y hay dos poseedores en ese caso. Y por eso vienen esos problemas tan grandes después cuando alguno muere, cuando alguno se divorcia, etcétera, etcétera. Y eso, para ponerles un ejemplo, cuando digamos la mamá vive en el primer piso, la dueña de la casa le permite al hijo construir el segundo piso, la mamá muere y hay dos hermanos más y esos vienen a la sucesión y reclaman derechos sobre todo, tanto el primer y el segundo piso. Entonces él dice es que yo soy el copropietario. No, señor. O sea que se siguen las mismas reglas para demostrar si yo estoy propietario, copropietario, poseedor, tenedor y demás, en ese caso. Si yo quería ser copropietario, tengo que aparecer en el certificado de libertad de tradición también como otro propietario y tiene que estar determinado qué porcentaje de mi propiedad, de la propiedad tengo. Y eso no me da mi derecho exclusivo sobre el segundo ni el primer piso, porque es que yo voy a aparecer como copropietario de todo el bien, en ese caso. Pues vean que eso no es tan, tan así como por mirarlo por encima, no, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un fenómeno que reúne ambos fenómenos que acabé de mencionar. Reúne tanto lo que es la propiedad individual como la propiedad colectiva o la copropiedad. Y ese fenómeno es el que conocemos como propiedad horizontal, en ese caso.
que creo que cuando hablamos de propiedad horizontal, ya todos ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Conjuntos cerrados, centros comerciales y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y pues para que vean cómo va operando el legislador. El legislador, a medida que se dan las problemáticas sociales, legisla para regular esas problemáticas como tal, en ese evento. ¿Y qué sucede en particular en esos casos? El legislador se dio cuenta que habían personas que empezaban a convivir de forma conjunta, pero se les empezaban a generar algunos conflictos relacionados con el uso de parte de la propiedad. Entonces se daba un caso donde varias personas vivían en un mismo lote de terreno, cada uno tenía una parte, pero se ponían a pelear por el ingreso, porque el uno siembra unas matas, porque el uno quiere poner una cosa, porque el uno quiere cambiar el color de las paredes y demás. Todas esas problemáticas se fueron generando, la construcción masificada también aporta esa problemática y se regula todo el fenómeno de la propiedad horizontal, que el fenómeno de la propiedad horizontal está regulado por la ley 675 del año 2001. Entonces, la ley 675 del año 2001, como ustedes pueden ver, es una ley muy reciente, es una ley que tiene 19 años, lo cual es una ley que si la comparamos con otras normas, especialmente con el Código Civil, es un bebé, por decirlo de esa manera. Entonces, la propiedad horizontal realmente lleva muy poco tiempo entre nosotros. Si vemos entonces, en la propiedad horizontal entonces confluyen los dos derechos. Un derecho de propiedad individual sobre el bien privado y un derecho de propiedad colectiva o de copropiedad sobre los bienes comunes. Me explico y pues creo que es fácil de entender. Por eso es que en un conjunto yo soy dueño de mi apartamento, pero soy condueño o copropietario de la piscina, de los corredores, del ascensor. Es decir, que cuando estamos hablando de la propiedad horizontal, hay unos bienes que son exclusivos de una sola persona y hay otros bienes que su uso y goce es común para todos los que pertenecen a la propiedad horizontal, en ese caso en particular, en ese evento. Eso mismo, por lo menos el artículo 1 de la ley nos dice. La ley regula la forma especial de dominio denominada propiedad horizontal en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Por eso es que ya ahí empieza a existir organización en cuanto al uso y goce de esos bienes comunes. Entonces ya todos sabemos qué es lo de uno y uno ya sabe que de la puerta para dentro del apartamento uno puede cambiar el color del apartamento, cambiar los pisos, muchas cosas, pero de puertas hacia afuera uno ya no lo puede hacer. Entonces uno quisiera eh, cambiar, digamos, el color de la pared de la casa en un conjunto cerrado, no puede hacerlo, a no ser que esté permitido que se haga, en ese caso en particular. Entonces todos esos fenómenos son los que se ven envueltos en lo que es la propiedad horizontal. Hay que hacer varias precisiones en este caso. La primera precisión que debemos hacer, cuando hablamos de propiedad horizontal, la propiedad horizontal tiene un componente principal que tiene que ver con el derecho de bienes, como es lo que estamos hablando. Pero también tiene un componente muy grande, que ese no lo voy a entrar a mencionar, y es todo el que tiene que ver con la toma de decisiones y con los órganos de administración de la propiedad horizontal. Si ustedes se dan cuenta y recurren a la ley 675 del 2001, esta ley en su mayor parte lo que regula
es todo lo relacionado con la toma de decisiones y todo lo relacionado con los órganos de administración de la propiedad horizontal. Entonces ustedes van a ver que ahí se habla de la asamblea de propietarios, que ahí se habla de lo que tiene que ver con el consejo de administración, el comité de convivencia, los administradores, el revisor fiscal, toda esa situación de que tiene que hacerse una asamblea ordinaria, que las decisiones que se pueden tomar son estas, que el quórum, etcétera, etcétera. Entonces eso nos genera, para retornar a lo que me preguntaba hace un rato Manuela, eh, perdón, Nicole me había preguntado algo, que cuál es la ley es la que está ahí proyectada, la ley 675 del 2001, en ese caso. Entonces, les decía, si ustedes ven, por ejemplo, Manuela, tú te puedes dar cuenta que la propiedad horizontal tiene un componente de propiedad, de copropiedad, de sociedades, porque es que usted ve que en una sociedad hay asambleas, hay junta directiva, acá hay consejo de administración, o sea, son unos híbridos que se generan y toman de todo, pero en el fenómeno propietario tienes esto. Les digo, no me voy a referir a lo otro porque eso es un tema de más de cómo se administra una propiedad horizontal. Y además que no hay nada más harto, si a ustedes les ha pasado, que asistir a una asamblea de un conjunto cerrado. O sea, eso es una pesadilla, en ese caso, una pesadilla completa. Además de que duran como 20 horas esas asambleas, no se decide absolutamente nada. El problema es que el perrito se me orina al frente del apartamento, que mi vecino hace ruido, que yo quiero que compren tal cosa en el conjunto, que casemos para el día de las brujitas, cosas así. Pero eso tiene que ver más con un tema de la administración de la propiedad horizontal que con otra cosa. O, por ejemplo, ustedes ven que se pelean que por quién es el presidente del consejo, que porque quién es el del tal comité. Son temas ahí que realmente no tienen que ver con la problemática de lo que es la propiedad, en ese caso, en ese evento como tal. Pero pues la ley regula más que todo eso. Afortunadamente, digo yo, de pronto suena feo lo que va a decir, pero afortunadamente llegó el coronavirus, porque por el coronavirus, por lo menos donde yo vivo, no han podido realizar la asamblea de propietarios. O si no, tiene uno que aguantarse esa asamblea que dura, que es realmente para mí eso es una pesadilla ir a esa asamblea. Pero bueno, algo adicional, la propiedad horizontal implica que se cree una persona jurídica diferente a los copropietarios, en ese caso. Y eso tiene una importancia práctica grande, porque es que eso es diferente de cuando estamos en el fenómeno de la copropiedad solita. Y es que cuando yo creo una propiedad horizontal, implica que nace a la vida jurídica una nueva persona. Y eso ustedes ya lo tienen, no sé si ustedes ya en personas han hablado de la gran diferenciación que de lo que es una persona jurídica y de lo que es una persona natural. Pero ¿pero qué? Pero entonces esto implica que hay una serie de obligaciones que están repartidas en diferentes personas. Me explico. Por ejemplo, si hay una relación negocial entre la persona jurídica que se llama, pongamos un ejemplo inventado, entonces digamos, o un conjunto que digamos, el poblado, entonces sea el poblado propiedad horizontal. Entonces digamos, el poblado propiedad horizontal tiene una relación negocial y obligacional con sus copropietarios. Y por esa razón, uno le debe unas cuotas de administración a esa propiedad horizontal. Pero la propiedad horizontal es la que tiene una relación obligacional o negocial ¿con quién? Con la empresa de vigilancia, con la empresa de aseo y con otros terceros. Por eso es que a uno no lo van a demandar. Por ejemplo, a uno no lo va a venir a demandar, digamos, la empresa de vigilancia y uno no va a tener estar esto legitimado por pasiva
para ser demandado que porque no le han pagado a la empresa de vigilancia, porque el contrato y la relación negocial es con esa persona jurídica llamada propiedad horizontal. Entonces, la propiedad horizontal implica que siempre se genere una persona jurídica diferente a los copropietarios y eso ya es un aspecto formal. Entonces, al momento de crear la propiedad horizontal, eso tiene que crearse por escritura pública, tiene que acudirse a la autoridad administrativa competente, tiene que realizarse un reglamento de propiedad horizontal que se tiene que registrar también en la oficina de registro de instrumentos públicos y demás, para que quede todo individualizado. Entonces, eso es un aspecto formal, pero nace a la vida jurídica una persona jurídica distinta a los copropietarios. ¿Estamos claros ahí? ¿En ese caso? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. Si ustedes quieren de aquí a mañana aprender todo el tema de cómo se administra una propiedad horizontal, eso no es difícil. Cogen la ley 675 y ahí está muy clarito de todo el tema administrativo de eso, en ese caso. Ok, listo. Entonces, eso es propiedad horizontal. Entonces, vean ahí cómo confluye varios fenómenos, pero de todos modos sigue siendo un fenómeno un poquito diferente en ese evento. Bueno, les decía, también es un poquito diferente porque de alguna manera, pese a que yo tengo una propiedad exclusiva sobre mi propiedad individual y privada, si hay una limitación al uso y al goce también. Y es que, por ejemplo, si yo tengo mi apartamento y es el del último piso, yo no puedo construir sobre él. Yo no puedo, si por más que sea mi balcón, yo no puedo hacer cambios al balcón. O sea, hay unas limitaciones, lo cual hacen que estemos ante un modelo de propiedad con algunos aspectos diferenciales en ese caso. Propiedad intelectual. La propiedad intelectual es otro fenómeno que maneja en esencia la misma naturaleza de la propiedad individual, como la hemos venido trabajando, pero que en realidad nos vamos a dar cuenta que tiene unas grandes características que las hacen diferentes en ese caso. Entonces, eh, en ese evento nos encontramos ante un segundo que ya está la presentación otra vez. Veo que se va la presentación o se queda quieto. Un momentico a ver si vuelve y me sale. Bueno, mientras voy hablando la voy tratando de volver a poner, pero no sé lo que pasa en este caso. Entonces les decía, la propiedad intelectual es una propiedad que nace específicamente de un modo de adquirir el dominio que en su momento hablamos, y es un modo que se llama la creación de cosas nuevas. Y esa se da, pues, cuando yo me invento algo. O sea, es una propiedad que nace de la invención humana, de algo que nace de su intelecto, en ese caso particular. Pero esa propiedad intelectual tiene un manejo diferente a la propiedad normal, porque es que si bien normalmente decimos que de la propiedad nace el derecho de usar, gozar y disponer, en el caso de la propiedad intelectual nacen unos derechos que son algo distintos. Y es que nace, por ejemplo, acá es un derecho por un lado. Nace lo mismo, usar, gozar y disponer, pero nacen dos derechos distintos que es un derecho moral y otro derecho de carácter patrimonial. Y esos dos derechos tienen un manejo diferenciado, porque es que, por ejemplo, frente al derecho moral no hay posibilidad de disponer de eso. En cambio, frente al derecho patrimonial sí hay posibilidad de usar, gozar y disponer plenamente. Y me explico en detalle de cada uno.
Entonces, la propiedad intelectual, decía, incluye dos tipos de derechos. Listo, me dicen que ahora sí ya aparece la presentación. Entonces, la propiedad intelectual incluye dos tipos de derechos, un derecho moral y un derecho patrimonial. ¿Cuál es el derecho moral o con qué corresponde el derecho moral? El derecho moral es ese derecho que yo tengo a ser reconocido como el autor de la obra. O sea, a que me reconozcan a mí como que yo fui el artífice, el que realicé esa obra sobre la cual se está señalando que hay un derecho de propiedad. Esa es la propiedad, ese es el derecho moral. O sea, el derecho a que el cuadro tenga una firma que diga que lo hizo un artista llamado Botero, Fernando Botero. A que la canción, no sé si cuando ustedes han visto estos realities y todo este tema, cuando ustedes se dan cuenta que por lo menos la voz kids, la voz normal y eso, que aparece cuando va a salir un cantante, aparece quién es el autor de la canción. Siempre se le va a reconocer a la persona la autoría. O por ejemplo, cuando ustedes se dan cuenta que digamos en un libro va a aparecer que el escritor es Gabriel García Márquez, que el escritor es X persona. Eso es lo que me permite a mí señalar que hay un derecho de carácter moral en ese caso, en ese evento. Entonces, es el derecho a que yo sea reconocido como autor de la obra. Y frente a ese derecho no hay poder de disposición, porque es un derecho que es irrenunciable, es un derecho que es intransferible, es un derecho que es imprescriptible en ese caso. O sea, yo no le puedo decir a Galindo, Galindo, yo soy el dueño de esta obra porque yo la hice, pero este libro que yo escribí que se llama, digamos, 100 años de soledad, se lo voy a vender a usted de tal forma que ahora usted siga apareciendo como el autor. No, ese derecho moral es inmutable, no se puede cambiar. El otro derecho, que es el derecho de carácter patrimonial, ese derecho sí puede ser modificable. Y ese otro tipo de derecho es un derecho que ya tiene que ver es con la posibilidad de explotar económicamente la obra y la posibilidad de obtener frutos civiles de la obra, sea una obra literaria, sea una obra industrial, sea una obra musical, sea la obra que estemos hablando. Entonces es la posibilidad de yo obtener ganancias económicas sobre la obra, de explotar económicamente la obra. Entonces, ese derecho, a diferencia del derecho moral, ese derecho sí es transferible en ese caso. Yo sí lo puedo enajenar, yo sí lo puedo transferir a otra persona. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ser el autor de un libro y el derecho patrimonial o el derecho a explotar esa obra puede ser estar en cabeza de la casa editorial. Entonces, por ejemplo, puede que yo, digamos, el autor que se llame Francisco Ternera, él crea un libro sobre bienes y el libro es de una editorial marca llamada Temis. Y es muy posible que Temis sea la dueña de la explotación económica de la obra y Francisco Ternera sea quien sea, por ejemplo, el autor y quien tiene que ser reconocido. ¿Cómo se puede dar eso en la práctica? Porque el autor realiza el libro y va y se lo vende a la editorial. Entonces la editorial le puede decir, vea, hagamos una cosa, le doy 20 millones de pesos ya, o le doy 1 millón, o le doy 500.000, dependiendo pues también del reconocimiento del autor. Entonces le doy 20 millones de pesos y le estoy pagando, ¿por qué? Por la explotación económica. De ahí para adelante, yo soy el que explota económicamente la obra y el que obtengo todas las ganancias. Pueden ser más, pueden ser menos, pero yo soy el dueño de eso. O de pronto puede haber incluso una copropiedad de ese derecho patrimonial, en el cual dicen yo soy el editor y yo voy a explotar económicamente en un porcentaje y el otro porcentaje le corresponde a usted por libro vendido, etcétera. Entonces, eso se puede dar
de esa manera, lo cual no sucede en un fenómeno de propiedad normal en esos casos. No sé si me hago entender de esa diferenciación. ¿Es claro es clara esa diferenciación? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Ok. Bueno, me dice Valentina que se fue el audio. Entonces le estaba diciendo que el derecho, en la propiedad intelectual implica dos derechos. Un derecho moral, que es que me reconozcan como autor, y un derecho patrimonial, que es la posibilidad de explotar económicamente la obra. Les decía, el derecho moral no se puede transferir, es inmutable, en cambio el derecho a explotar económicamente la obra, ese sí se puede transferir. Se puede transferir tanto por acto entre vivos como por causa de muerte. De tal manera que, por ejemplo, si mi papá realizó una obra literaria, o sea, si mi papá es Gabriel García Márquez y él muere, pues a mí se me transfieren los derechos económicos de la obra, más no quiere decir que ahora el autor de la obra voy a ser yo, porque ese derecho moral es intransferible. Pero, por ejemplo, los derechos económicos sí se me transfieren a mí. Y se me transfieren de tal forma que ahora yo soy el que decido cómo explotar económicamente la obra. Todo eso tiene una legislación gigantísima, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, respecto de cómo funciona todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, con los derechos de autor, con la propiedad industrial, etcétera. Pero en esencia me interesa en ese momento que nos llevemos esa, esa idea que les estoy mencionando. Porque adicional a eso, ¿qué pasa? Y acá hay una diferencia grandísima de la propiedad con la propiedad como normalmente la venimos manejando. Y es que no sé si ustedes recuerden que habíamos hablado que la propiedad era perpetua, una de las características. Y esa perpetuidad de la propiedad quiere decir que la propiedad dura mientras exista la cosa. En cambio, en este caso, eso no es tan así, porque es que, ojo, el derecho patrimonial es exclusivo del autor durante toda su vida, o es exclusivo de quien a este se lo transmita, si lo hace en vida o por causa de muerte. Pero después de la muerte del autor y 80 años después de la muerte del autor, los derechos patrimoniales de estas obras se liberan. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy en día yo quiero realizar, digamos, una película basada en la obra literaria de Gabriel García Márquez llamada 100 años de soledad, no lo puedo hacer si no le compro o me ceden los derechos patrimoniales los dueños, que me imagino que serán los hijos. Sin embargo, pasado este tiempo después de la muerte de Gabriel García Márquez, ya se liberan y de esa forma cualquier persona puede explotar económicamente esa obra. Por eso ustedes van a ver que algunas obras literarias clásicas, antiguas, de hace muchos años, son reproducidas por diferentes editoriales. Entonces hay algunas obras literarias que ustedes ven que por lo menos el Principito, ustedes ven que el Principito, todas las editoriales lo sacan en ese caso. ¿Por qué? Porque ya se liberó el derecho patrimonial en ese caso. O sea que el derecho patrimonial no tiene el carácter perpetuo que es normal en una característica de la propiedad. En ese caso, cuando estamos hablando de la propiedad intelectual. ¿Es claro? Sí, señor. ¿Sí? Ok, listo. Y acabo con la propiedad fiduciaria en este evento. Entonces, la propiedad fiduciaria tiene una característica especial. Y es que es una propiedad que tiene una limitación y es una propiedad que está, como su misma definición lo dice, es una propiedad condicionada. Ya lo voy a explicar en detalle.
en ese caso. Pero antes de explicarlo, hago una pequeña aclaración. La propiedad fiduciaria es algo distinto a la fiducia mercantil. Entonces propiedad fiduciaria, fiducia mercantil, uno relaciona las palabras y cree a veces que está hablando de lo mismo. Pero la propiedad fiduciaria es muy similar a la explicación que le hacía ahorita Manuela, de lo de las sociedades. La propiedad fiduciaria es un fenómeno de derecho real, es un fenómeno propietario. En cambio, la fiducia mercantil es un fenómeno contractual, distinto. Y ya voy a explicar el uno y el otro para que lo entendamos. Entonces, la propiedad fiduciaria es un fenómeno de una propiedad condicionada. ¿Por qué se dice que es una propiedad condicionada? Porque es que con la propiedad fiduciaria, ¿qué es lo que se busca? Es que el propietario le transfiere la propiedad a una persona, pero esa persona que adquiere la propiedad está condicionado a que ante un hecho futuro e incierto tenga que transferirle esa propiedad a otra persona, en ese caso. O sea que en la propiedad fiduciaria yo adquiero mi derecho de forma temporal y lo adquiero de tal manera que en caso de que llegue a ocurrir ese hecho futuro e incierto, esa propiedad pasa a otra persona. Es algo rarísimo, pero vea que en la práctica se utiliza mucho y a veces se utiliza mucho en materia sucesoral. Y es que en materia sucesoral la gente no solamente hace testamentos, la gente busca muchas formas de dejar establecido cómo se van a repartir sus bienes cuando están en vida. Entonces, digamos cómo funcionaría. En vida, yo le transfiero mi propiedad sobre una casa a Galindo, pero le dejo una condición y es que cuando Galindo llegue a morir, cuando yo llegue a morir, inmediatamente Galindo le debe transferir la propiedad de ese bien a mi hijo, por ejemplo, en ese caso. Entonces, eso puede que en la práctica, y puede que suene un poquito de mala fe, pero eso a veces se utiliza con la finalidad también de ocultar algunas cosas que se quieren hacer. Entonces, puede que de pronto yo en vida le entregue a Galindo mi apartamento, pero porque yo no quiero que se den cuenta que se lo voy a entregar a otra persona. O sea, quiero hacer como una triangulación de quién pasa a ser propietario de un bien, pero al final el bien va a llegar a otra persona, en ese caso. Entonces, en esos eventos se utiliza la propiedad fiduciaria, en ese evento. El artículo 794 que nos dice, se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Entonces, como lo decía, está en espera de que si se da una condición, acuérdense que la condición es un hecho futuro e incierto, esta propiedad pase a ser de otra persona, en ese caso. ¿Cuál es como la dinámica de la propiedad fiduciaria? Y la muestro acá en la otra diapositiva, que creo que sí se proyectó y me interesa que la vean. La regulación está en los artículos que estoy mencionando ahí, 1227, 1228, 1229 y demás. Que realmente me interesa es que entendamos la figura, más que entremos a mirar esa regulación en específico. Entonces, si vemos ahí un dibujito que tengo ahí en la presentación, la situación se da de la siguiente manera. El constituyente o el fideicomitente que se llama es el propietario del bien. Este constituyente o ese fideicomitente le transfiere la propiedad al fiduciario o propietario fiduciario. Cuando digo que le transfiere la propiedad, es que el constituyente deja de ser propietario y ahora el propietario legalmente va a ser el fiduciario o el propietario fiduciario. Y en caso de que se llegue a verificar la condición, ese fiduciario o propietario fiduciario ahora debe transferirle la propiedad al fideicomisario o al beneficiario, en ese caso. Que puede darse la situación
de que el constituyente y el beneficiario terminen siendo el mismo. Y entonces eso parece un poco raro porque yo digo, bueno, ¿y para qué? Pero es que puede que yo temporalmente quiera transferirle la propiedad a alguien para ocultar mi patrimonio y en caso de que pase algo, me la devuelva. Eso tiene, eso tiene algo de pronto malévolo en el fondo, pero que en la vida negocial y en la dinámica negocial a veces se utiliza. Pero puede que tampoco está con esa finalidad malévola. Por eso les decía que puede ser utilizado en materia sucesoral, en el que de pronto el constituyente soy yo, que soy dueño de unos bienes, le transfiero la propiedad de sus bienes al fiduciario o propietario fiduciario y en caso de que yo muera, el propietario fiduciario tiene que transferírselo a mis herederos, que son los beneficiarios, en ese caso. Es una posibilidad que se puede dar para hacerlo. Hay unos temas ahí que quedan como para uno analizar, y es que puede darse la situación de que el fiduciario, propietario fiduciario, o pongamos un ejemplo, yo soy, a veces se utiliza también en los divorcios y en las liquidaciones de las sociedades conyugales, donde de pronto yo, pongamos un ejemplo usual, yo tengo un apartamento, soy el propietario, entonces sería el constituyente, le transfiero, me divorcio, y digamos que ese apartamento no es de la sociedad conyugal, es mío, pero acordamos que yo le voy a transferir la propiedad de ese apartamento a mi ex mujer, que es la fiduciaria o la propietaria fiduciaria, pero con la condición de que cuando mis hijos, que van a ser los beneficiarios, cumplan cada uno 25 años, ella le transfiere esa propiedad a ellos en ese evento, en ese caso. ¿Qué estoy buscando yo de pronto ahí en ese tema? Asegurar que el bien va a terminar siendo de mis hijos, en ese caso. Lo chistoso o lo curioso es que el propietario fiduciario, durante el tiempo que es propietario, usa, goza, incluso también dispone. Pero si dispone y le transfiere a otra persona, esa otra persona queda sometida a que cuando se verifique lo que pactamos, pase el bien al beneficiario. ¿Soy claro? En ese caso, Sí, señor. ¿sí? Ok, vea que nos vamos dando cuenta que el derecho ya empieza a ponerse un poquito más extraño, un poquito más loco de lo que uno cree que puede llegar a hacer. El otro semestre que ustedes entren a ver contratos en comercial, se van a dar cuenta que hay situaciones un poco más complejas. ¿Cuál es la diferenciación de esto con la fiducia mercantil? En la fiducia mercantil se da una triangulación muy parecida, muy similar a esta, pero hay unas diferenciaciones muy marcadas. La primera diferenciación es que esto es un fenómeno propietario, la propiedad fiduciaria. La segunda diferenciación es que la fiducia mercantil es un contrato en el cual funciona bajo el mismo esquema, pero con unas diferencias notables que voy a explicar. En la fiducia mercantil, yo soy el constituyente, yo soy el propietario del bien. Y yo le entrego el bien al fiduciario, pero yo no le transfiero la propiedad del bien. Yo no le estoy, es decir, el fiduciario no pasa a ser propietario del bien, sino que el fiduciario es un administrador de esos bienes o de ese patrimonio que yo le entrego. Y en ese caso, el fiduciario es un fiduciario calificado, porque tiene que ser una entidad fiduciaria. Y las entidades fiduciarias son unas entidades que tienen una constitución restringida. Y es que es igual que los bancos o las aseguradoras. No todos pueden ser aseguradoras, no todos pueden ser un banco. Entonces, al fiduciario yo le entrego los bienes con la finalidad de que los administre y le doy las indicaciones de lo que tiene que realizar para generarle un beneficio al beneficiario, que el beneficiario puedo ser yo. Es decir, la fiducia mercantil realmente es un contrato de
administración, en el cual yo le entrego un patrimonio a la fiducia y la fiducia me la administra generándome un beneficio a quien yo le indique. Entonces se los explico en un ejemplo muy sencillo y es lo que se utiliza por lo menos en un proyecto inmobiliario. Entonces en un proyecto inmobiliario, quienes compran los apartamentos son los constituyentes o los que llaman los inversionistas. Yo le entrego el dinero a la fiducia, entonces por ejemplo Fiducia Bancolombia, y Fiducia Bancolombia, ¿qué es lo que hace? No pasa a ser dueña de ese dinero. Fiducia Bancolombia lo que pasa a ser es administradora de ese dinero. Y Fiducia Bancolombia, ese dinero, acorde con las indicaciones que yo que les dé, se lo va entregando paulatinamente al beneficiario, que sería el constructor. Entonces, eso es lo que hace, que todos los que compran en un apartamento, en un proyecto inmobiliario sobre planos, le entregan el dinero a la fiducia y la fiducia, a medida que el constructor va avanzando, le va entregando dinero. Con esto que se evitan o que se busca, pues darle una adecuada administración a los recursos, que el constructor no se vaya a comer la platica, sino que realmente cumpla. Entonces, ahí vemos que es una dinámica muy, muy, pero muy distinta. Yo igualmente también le puedo entregar un patrimonio a la fiducia y la fiducia administrarlo y entregarme a mí las ganancias. ¿Cómo lo administra? Ese dinero lo lleva al mercado de valores, compra en fondos de inversión, lo pone en créditos, hace mil entramados con eso y me genera unos réditos, unas ganancias en ese caso. Otra diferenciación es que la propiedad fiduciaria recae sobre bienes inmuebles. En el tema de las fiducias mercantiles, yo le entrego cualquier tipo de patrimonio a la fiducia para que lo administre. ¿Hay alguna duda en ese caso? Esto es mucho más complejo, pero lo que me interesa en ese momento es que tengamos en cuenta que hay esos fenómenos de propiedad. ¿Alguna duda? Esto, sí. profe, Señor. yo sí tengo una. O sea que con la propiedad fiduciaria, al pasar a la otra persona, bueno, al fiduciario, este también se hace responsable también de los impuestos y todo esto. Sí, claro que sí. Él O usa, sea que goza, también, dispone, es de él, es de él. sí, o sea que la otra persona la podría utilizar como también para evadir impuestos, ¿no? Se puede utilizar malévolamente para muchas cosas. O sea, eso puede tener una buena intención, pero a veces también puede ser utilizada con una mala intención. Incluso también eso a veces hay que tener cuidado, porque digamos, si usted me va a vender a mí un apartamento y yo me di cuenta que usted es propietario fiduciario, yo voy a decir, venga, ojo, ojo, porque en cualquier momento hay un beneficiario que está esperando a que yo le pase el apartamento. Entonces yo tengo que ir a averiguar qué es lo que pasó en ese evento. Y es que en el certificado de libertad y tradición aparece si usted es propietario normal o es propietario fiduciario. Entonces eso, por eso, ahí vuelvo otra vez, por eso los negocios no son tan sencillos como uno cree que son, que tiene que ser simplemente eh, como uno normalmente cree que decir, comprar, vender, no, todo eso es de mucho cuidado. Uno, Profe, con ocasión de eso, puede hacer un muy mal negocio, como tal. profe, ¿y en este caso el fiduciario se puede convertir en poseedor en algún momento o es imposible? ¿Es posible? ¿En qué sentido? Mientras no se dé la condición o lo que se haya pactado, él es propietario. Él no tiene la categoría poseedor. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que una vez se dé la condición y quien debe quedar como propietario realice los trámites correspondientes y quede como propietario, el fiduciario no le quiera entregar el bien y ahora se convierta en poseedor. Entonces es totalmente posible en ese caso, en ese evento. Por eso por eso es que también los abogados nos volvemos indispensables en algunos aspectos. Y nos volvemos indispensables porque es que nos toca entrar a veces a revisar lo que un cliente quiere y uno entra a mirar cuál es la mejor opción. Si uno hace una propiedad fiduciaria, si es mejor que la constituya una sociedad, si es mejor una fiducia mercantil, si es mejor que haga un testamento.
O sea, puede que a veces una misma problemática pueda ser solucionada de diferentes formas en ese caso. Realmente por eso lo que me interesa es que ustedes sepan que el fenómeno de la propiedad no es un fenómeno único, sino es un fenómeno que tiene sus matices. O sea, empezamos a ver que puede ser muy matizado y puede darse de muchas formas. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, yo creo que podemos dejar por hoy ahí el tema. ¿Ok? Yo trato de subir de todos modos la clase hoy mismo para quienes de pronto no se hayan podido conectar y, o quien la quiera revisar. Y creo que enviaría el viernes los cuestionarios de bienes. ¿Ok? Igual yo les envío, ya ustedes saben cómo es la dinámica de eso. ¿Ok? Bueno, señor. Listo, bueno, entonces feliz tarde y pues dejamos hasta ahí. Gracias, profe. Bueno, gracias. Gracias, profe.